Buenos días, hermanos. Ahora vamos a ver el repaso de nuestra lección, que es la lección número 8, que se titula El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El versículo lo encontramos en Juan 5:36, que dice: Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las mismas obras que el Padre me encomendó realizar. Esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. En esta semana vamos a estar estudiando las profecías que se mencionaron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre la venida, el nacimiento y la muerte de Cristo, y cómo Cristo fue haciendo sus milagros, los prodigios, para que la gente se convenciera de que Él era el Cristo. ¿Qué nos puedes tú decir, Jorge, con respecto a las señales, obras y prodigios? Muy bien. Yo creo que lo más importante es lo que nos dice Juan. Juan en 1:10, cuando dice: en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Tristemente, cuando vino Jesús aquí a la tierra, pues se dio cuenta de que no estaban, lo habían olvidado a Dios. Había situaciones muy complicadas y él se dio cuenta de que, a pesar de que él había hecho todo, su Dios Padre, pues no lo reconocían. Entonces, él hizo muchas obras, hizo milagros, sanaba, predicaba y demostraba las acciones que tenía. El día domingo dice: las señales y los prodigios no eran en sí misma la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos, también hacían presuntamente milagros. Juan no registró las señales solo porque destacaban a un gran hacedor de milagros. Las señales que Juan registró en el propósito específico para demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía del Dios Padre. Vamos a buscar Juan 5:17. Aquí la tengo, mira. Perfecto. Para no leer todo, voy a leer el 36 al 38. Dice: a una hora el segador recibe su salario. A ver, me dijiste Juan 5, ¿verdad? No, sí, aquí está. Juan 5:36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que yo hago, testifican que el Padre me envió. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, ni tenéis sus palabras permanente en vosotros, porque no creéis al que Él envió. Sí, efectivamente. ¿Cuál era el propósito de la venida de Jesús? Era hacer las obras de aquel que lo envió, que era Dios. Sí, de alguna manera aquí lo que Cristo estaba tratando de demostrar, o más bien que la gente se convenciera de que Él era el Hijo de Dios. Obviamente que ellos todavía no lograban percibir que realmente Él era el Mesías. Exacto. Y él, ¿cómo lo quería demostrar? Con los hechos que estaban reflejados, que le había mandado a hacer Dios, para que él lo que hacía se fuera demostrable que él era el Hijo, que él era el Jesús siempre trataba, con los versículos que hemos leído, que tenía una comunión muy estrecha con Dios, que su Padre era el que lo enviaba, ¿no? Jesús siempre utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno. Las obras demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre, como dice en Juan 10:38. Entonces, aquí todas las profecías que vemos que se mencionaron en el Antiguo Testamento, gradualmente se fueron presentando, cumpliendo en el Nuevo Testamento, en donde podíamos ver claramente que Cristo era el Mesías. Aquí también los judíos le preguntaban que les dijera cuándo iban a revelar si él era el Mesías. Juan 10, 24, 25 nos dice: entonces lo rodearon los judíos para preguntarle: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
Respondió Jesús: os les he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Así es. ¿Por qué Cristo no inmediatamente les decía a los líderes religiosos que Él era el Salvador, ¿no? Tenía el poder y tenía la verdad de proclamarlo. Pero ¿cuál fue la razón que Cristo no lo hablaba abiertamente? Sabemos que los líderes religiosos nada más estaban buscando ponerle una trampa a Cristo, ¿verdad? Así es, así es. Efectivamente, entonces, pues Él les decía y lo demostraba con las acciones y los hechos que Él iba realizando. Pero vamos a ver que... Pero aquí yo tengo una pregunta que es la que viene aquí en la parte del domingo. La última de hasta abajo dice, ¿cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de esos líderes religiosos? Ahora lo vemos nosotros en nuestra actualidad. Tal vez no nos toca ver los prodigios, milagros. Ellos tuvieron ese privilegio de poder estar con Jesús, ¿verdad? Creo que es algo que a todos nos hubiera gustado presenciarlo. Ahora nosotros todo lo creemos por fe, pero esta parte de que cómo podemos evitar tener un corazón duro. Yo creo que aquí lo principal es que tengamos una comunión muy estrecha con Dios mediante la oración, porque nos toca más difícil que nosotros sigamos siendo espiritualmente fuertes para seguir creyendo en todas sus promesas, que sabemos que se siguen cumpliendo. Muy bien, vamos a ver que en el día lunes nos dice la autoridad de las Escrituras. En la autoridad de las Escrituras dice que a pesar de también de hacer milagros y dar testimonio, el evangelista también apeló a la autoridad del Antiguo Testamento y a sus profetas que anunciaban la obra de Cristo. Vamos a ver algunos versículos donde nos dan la efectividad de lo que dice el Antiguo Testamento y que ya venía y que estaba profetizado que iba a suceder. Vamos a leer, ¿tienes...? Juan 5:39. Es correcto, sí, por favor. Bueno, vamos a leer Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que testifican de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Yo no acepto gloria de los hombres, pero yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo vine en nombre de mi Padre. Aquí nuevamente Cristo. Cristo da muchas pautas, muchas pistas en donde Él muestra la relación tan estrecha de volver a mencionar. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. O sea que a pesar que ellos estaban esperando al Mesías, ¿sí? Tenían un corazón tan duro, ¿verdad? O más bien no estaba cumpliendo las expectativas que ellos deseaban, de tener un rey que los salvara todopoderoso, ¿verdad? Del yugo de lo que leíamos en las lecciones anteriores, que los librara del yugo de los romanos. Entonces, por ese corazón tan duro, no lograban visualizar. Incluso también los líderes religiosos, pues tenían muchas reglas que tenían que ellos que cumplir muy gravosamente, ¿verdad? Y eso les impedía realmente tener un corazón perceptivo, que el Espíritu Santo estuviera con ellos para poder percibir cada mensaje que Cristo mencionaba en estos versículos, como dice aquí, cada vez que Jesucristo hace una mención, hace mención de la relación con su Padre. Y no nada más Él era el que utilizaba el Antiguo Testamento para establecer este fundamento. Dice, aquí al comienzo del Evangelio de Juan, Felipe dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de Jesús, de José de Nazaret. Juan 1:45. Entonces las Escrituras tienen una autoridad muy importante, muy fiel sobre la vida cristiana que llevó Jesús. Aquí nos dice que debemos de estar apegados a sus enseñanzas y Él lo demuestra
como viene en las escrituras. Entonces podemos, aquí nos dan la autoridad de que efectivamente lo que estaba escrito era lo que realmente estaba haciendo el Señor. Vamos a ir avanzando y después dice el día martes, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Entonces vamos a ver cómo lo que se presentaba en el Antiguo Testamento se iba a reflejar en el Nuevo Testamento. Dice, es una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad. Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. A primera vista parecía innecesario que lo hiciera, pues ellos creían en la Biblia. Sin embargo, lo hizo para demostrar quién era, independientemente de cuán duros fueran sus corazones y de cuán luchaban contra la convicción impulsada por sus evidencias. Vamos a ver algunos versículos en donde nos demuestran las profecías que se iban a ir presentando. Entonces, vámonos a Juan 1:23. Bueno, aquí la pregunta dice, ¿qué relación existe entre los siguientes pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Todos estos versículos que vienen se relacionan. Juan 1:23 dice, Juan respondió con la palabra del profeta Isaías, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Si nosotros nos vamos a Isaías 43, vemos también ahí que el mismo versículo vuelve a reafirmar lo que dice Juan 1:23. En el caso de Juan 2:16, dice, y a los que vendía palomas dijo, quitad esto de aquí y no hagáis un mercado de la casa de mi padre. Cada uno de estos versículos siguen reafirmando la relación de Jesús con su Padre. En todo momento, Cristo buscaba la manera de hacerles ver que Él era el Mesías. Sí, si nos vamos a Juan 7:38, dice, como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Y Jeremías 2:13 dice, los males no hundirán mi pueblo, no se dejarán en mí. Fueron de agua viva, correrán cisternas con que no va a haber agua. Entonces, cada uno de los versículos se van reflejando del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, aquí no nada más Juan habló del Mesías en la Biblia, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos y Lucas. Todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, la resurrección, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret. Ahora, como viene aquí en la lección, así como se profetizó desde el Antiguo Testamento el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección y la ascensión, esto se cumple esta profecía en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuándo entendieron ellos finalmente que las Escrituras lo señalaban a él como el Mesías? Ya Cristo había hecho muchos milagros, muchos prodigios, sanaba enfermos, resucitaba, ¿verdad? Pero ¿en qué momento entendieron ellos finalmente que las Escrituras lo señalaban a él? Vámonos a Juan 2:22 y nos dice, por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. ¿Qué tuvo que pasar para que ellos se dieran cuenta de esto? Hasta la muerte hasta que Cristo murió. Hasta que Cristo murió, efectivamente. Dice, por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron de lo que habían dicho. Y Jesús conoce a todos los hombres. Jesús sabía lo que iba a suceder. Había gente que a pesar de que conocían de la palabra y que estaban con Jesús, tenían sus dudas. Tenían sus dudas. ¿Qué pasó? Que hasta que murió y resucitó, creyeron en él. Vamos a leer Juan 29. Dice, porque aún no había entendido las Escrituras
que Jesús iba a resucitar de los muertos. Sí, a pesar de que Cristo predicaba, ¿verdad? Caminaba mucho de ir a un poblado, a otro lugar, ¿verdad? Y hacía muchos prodigios y milagros. Todavía algunos, o la gran mayoría, no creía que era el Mesías. Final de cuentas, como comentábamos, ellos esperaban, sus expectativas eran diferentes, de esperar a un rey todopoderoso. Entonces, por eso tenían endurecidos sus corazones y no entendían que él era el Mesías, hasta que Cristo muere en la cruz y vemos cómo se manifiesta la naturaleza con esa muerte, ¿verdad?, de Cristo. Es hasta donde, hasta soldados y otras personas más que a lo mejor no menciona la Biblia, ¿verdad?, creyeron en que Cristo era el Mesías. Incluso el ladrón en la cruz reconoció cuando dijo, nosotros hemos hecho algo, dice, pero él qué ha hecho, ¿verdad? O sea, reconoció que él era el Hijo de Dios, ya que Cristo había muerto. Continuando con esta parte de las profecías, vemos que Jesús dijo a los líderes religiosos, ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. ¿Qué les quiso decir ahí? Juan 5:39. Ellos decían que estaban apegados a sus creencias, a sus leyes que habían impuesto, ¿no? Y él les demostró que con lo que ellos leían, él les estaba demostrando que ahí estaban testificando de él. Ahí estaban las escrituras. ¿Y cómo lo vemos? Pues en el Antiguo Testamento vemos Juan 12:13. Juan 12:13. Aquí lo tengo. Juan 12:13 dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo. Clamaban, gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y después viene Salmo 118:26. Bendito el que viene en nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Volvemos a ver cómo revela cada uno de los versículos del Evangelio de Juan, se ve reflejado en las profecías mesaínicas. Entonces, nuevamente vemos otro versículo, Juan 12:14, ¿lo tienes? Dice, Jesús halló un asnillo y se sentó sobre él, tal como está escrito. Entonces, si nosotros lo comparamos con Zacarías 9:9, tiene Zacarías. He aquí que tu rey vendrá a ti junto y salvador humilde y cabalgando sobre un asno. Y Juan 12:14, ¿cómo dice? Juan 12:14 dice, Jesús halló un asnillo y se sentó sobre él, tal como está escrito. Entonces, las profecías del Antiguo Testamento se vuelven a repetir y se confirman en el Nuevo Testamento, pero siempre tratando de hacerle ver a todos que Cristo es el Mesías, que prácticamente es la parte central de nuestra lección, de que Cristo estaba predicando que Él era el Mesías mediante todos los milagros que Él hacía y siempre mencionando a su Padre. ¿Tienes Juan 13:18? Juan 13:18 dice lo siguiente. No hablo así de todos vosotros. Conozco a quienes elegí, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come pan conmigo levantó su talón contra mí. Y Salmo 41:9 dice, hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, alzó contra mí su talón. Nuevamente, ¿no? Volvemos a dar evidencia de lo que estaba dicho. Se estaba vuelve cumpliendo en el Antiguo Testamento. Así es. Vamos tengo Juan 19:13. Juan 19. Aquí tengo Juan 19:13. Juan 19:13 dice, al oír estas palabras, Pilato llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar que se llama Enlosado y en hebreo Gabat. Ahora, si nos vamos, la relación que existe Juan 19:13 con Zacarías 12:10.
Zacarías 12:10. Ujú. Ok. Zacarías 12:10. Aquí estos versículos nuevamente se vuelve a repetir la profecía y se cumple en el Nuevo Testamento. Aquí hay una pregunta muy Aquí está, importante. Zacarías 12:10. Dice, y derramé sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a los que traspasaron y lo lamentarán como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán amargamente como quien llora por un primogénito. Así es. Entonces, prácticamente todo lo que se profetizó suena muy repetitivo, pero como te digo, es lo central de esta lección, ¿no? Que recordarnos que todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento se cumplió. Y aquí hay una pregunta Ajá. igual. ¿Cuán firmemente arraigado estás en lo que crees? ¿Qué tan firme estamos arraigados cada uno de nosotros en lo que creemos? Todos nosotros creemos en que Cristo es el Mesías, creemos que Cristo murió para salvarnos, ¿verdad? Y lo creemos por fe. Por fe Dice, creemos que Cristo es el Mesías. si alguien nos preguntara, ¿por qué crees que Jesús como el Mesías? ¿Qué respuesta darías y dónde estarías dispuesto a ir en defensa de tu fe? Efectivamente, ¿no? Hace rato lo platicamos en la mañana. Ahorita clamamos o hablamos o confirmamos nuestra fe. Pero ¿qué va a pasar en un futuro si realmente cuando vengan las pruebas difíciles, nosotros en este momento decimos que sí, que vamos a soportar esas pruebas, pero tenemos que seguir pidiéndolo a Dios para que cuando vengan esos tiempos de angustia, nuestra fe siga muy firme en Cristo? Muy bien. Vámonos al día jueves, donde dice desde abajo. Y aquí nos dice, en nuestro estudio evangélico de Juan, hemos visto que hasta aquí él muestra que Jesús es el Mesías prometido a quien el pueblo judío había estado esperando con tanto anhelo. Sin embargo, muchos de los líderes religiosos, los guías espirituales del pueblo, eran sus mayores enemigos. ¿Por qué? Bueno, aquí en Juan 8, del 12 al 30, nos los explica un poquito más amplio. Los líderes religiosos, ellos estaban preocupados y ocupados por seguir sus normas, por seguir sus reglas, y como dicen en Isaías, que dice que de labios me honran, ¿verdad? Ellos daban una apariencia de ser piadosos, de ser buenos religiosos, pero todo era, como dice aquí en la Biblia, de labios para afuera. Dice en Isaías 29:13, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombre. En vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Los líderes religiosos, los fariseos, lo único que les interesaba era cumplir sus reglas tan estrictas que sinceramente si las repasamos hoy en día, imposible cumplirlas. Entonces ellos tenían un corazón muy endurecido, que eso no les permitía que el Espíritu Santo les revelara que Cristo era el Mesías. Ellos estaban ocupados en estar juzgando a todas las personas, que si sanaban en sábado, que si hacían esto en sábado, que si caminaban más los pasos que estaban establecidos, ¿verdad? O sea, eran reglamentos muy estrictos y gravosos, y eso lo único que hacía era que su corazón estaba endurecido. Y lo más triste de toda esta situación es que aparte de que ellos estaban engañados, ¿sí?, también estaban contribuyendo a enseñarles a otras personas que Cristo no era el Mesías. Entonces también estaba afectando a otros. No obstante, aquí Juan dice que como resultado del intercambio descrito con estos versículos, dice que aún con todo esto, muchos creyeron en él, porque todas las profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento
hay estudiosos de la Biblia que dice que se cumplieron, cientos de profecías se cumplieron y que estadísticamente esto prácticamente es imposible, como encontrar una aguja en un pajar. Entonces, es de sorprendernos, ¿verdad?, de ver tantas profecías en el Antiguo Testamento y que todas se han ido cumpliendo todas esas profecías. Yo nada más recuerdo la de Isaías donde dice que cuando estemos en el cielo, que de mes en mes y de sábado en sábado iremos a adorar. Entonces, yo también confío en que esa profecía se nos va a cumplir cuando Cristo venga, ¿verdad? Y nos lleve a la patria celestial, ¿verdad? Y que podamos seguir, que se cumpla esa profecía, que de mes en mes y de sábado en sábado vayamos a adorar. Aquí habla de, efectivamente, como has dicho, ¿no?, el endurecimiento y la necedad de estos líderes religiosos. No aceptaban, a pesar de que había claras evidencias del Mesías, estaba en las Escrituras, era un endurecimiento terrible de su corazón que no les permitía ver más allá y aceptar que Jesús era el Mesías. Esto nos lo explicó todo esto. Pero vámonos a algo... ¿Y por qué decía que era de abajo? Bueno, que Cristo era vamos de a eso arriba. iba. En Juan 8:23 nos dice, Jesús agregó, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí les demuestra que no nada más tenían un rechazo a la parte intelectual por no creer en la parte de las Escrituras, sino también tenían un rechazo espiritual. Él no era de terrenal, sino él venía de más arriba. Y él lo demuestra con este versículo, ¿no? Describió a los líderes como los de abajo. Sí, porque no eran nada espirituales, o sea, lo que comentábamos. Ellos tenían sus propias reglas, ¿verdad? Y ellos en su sabiduría pensaban que estaban haciendo bien, ¿verdad? Pero realmente tenían un corazón endurecido. Entonces, aquí, ¿qué lecciones extraes del intercambio de Jesús con los líderes religiosos? ¿Qué lecciones entendemos aquí? Que realmente nosotros hoy en nuestra vida diaria no debemos de tener un corazón endurecido. Que hoy en nuestra vida espiritual, que realmente no sea de adorar a Dios con puros labios, sino que seamos seres espirituales que honremos y glorifiquemos a Dios. Para que veamos la diferencia que es, como dice aquí, cómo podemos ser de arriba y no de abajo, y cómo podemos notar la diferencia. ¿Cómo podemos notar la diferencia? Con el testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio por medio de nuestros actos, tenemos que dar testimonio con nuestra conducta y la única manera es teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la parte que yo me quedo como aprendizaje, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser más espirituales, algo que hemos comentado y lo comentamos en la mañana, que no nada más el sábado, ¿verdad? Vengo, adoro a Dios, pero entonces es de labios me honran, ¿verdad? Tenemos que tratar de que en nuestra vida espiritual exista un cambio en nuestro diario vivir. Así es. Como en un principio, ¿no? Digo, cuando él vino tristemente, tenían una imagen poco creíble o poco clara de quién era Dios. Él no ubicaban cómo era o de qué manera era él. Entonces él nos viene y nos dice en Juan 14:7, nos dice, si me hubieras conocido a mí, también habréis conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y no habéisme visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo estuvo él con ellos? Y a pesar de estar con ellos, la gente seguía dudando. Yo creo que, como dices, ¿no? Qué privilegio de la gente
De los que estuvo discípulos que estuvo alrededor. cerca de Cristo. Exacto, ¿no? Y que vio palpablemente todos los milagros, ¿verdad? Entonces, pero ahora somos privilegiados de otra manera. Ahora lo más importante es que nos toca cumplir lo que Dios manda, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio. Y si nosotros queremos la vida eterna, ¿verdad? Pues lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra vida espiritual para que seamos de abajo y no de arriba. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.